Cada día que pasa te estás quedando más calvo. Sí, tú, el que está viendo este vídeo, seas un hombre o mujer, evidentemente cada día, desde luego si no tomas medicación, te estás quedando más calvo. Es decir, tu pelo se va afinando, que es lo que se conoce como calvicie común o alopecia androgenética. A ver, no es muy rápido, pero está ocurriendo. Soy doctor Óscar Muñoz, esto es un nuevo episodio de alopecia y lo que hoy quiero hablarte es un resumen del futuro y qué cosas se pueden hacer ahora mismo que no sean medicamentos para mejorar el pelo. ¡Venga! Clásicamente se ha dicho que la alopecia androgenética, es decir, la calvicie común, lo que puede ser que tenga yo unas entradas, por ejemplo, es consecuencia únicamente de un problema hormonal. Y esto es cierto, pero cada vez sabemos más, y ahora os contaré también por qué, que la alopecia androgenética, yo creo que se va a cambiar el nombre en algún momento, ya se llamará alopecia común o alopecia genética, es consecuencia de ese problema hormonal, un problema de envejecimiento de las células, que es la senescencia, y un problema de estrés oxidativo, ¿vale? Estos tres componentes son los que probablemente desencadenan en cada uno de nosotros esa pérdida de pelo y fundamentalmente me refiero a primero finura y después desaparición de pelos, en ese orden. Lo que está claro es que el componente hormonal, aunque es importante, no es la única causa y probablemente no es la condición sine qua non, que os dejo este latinajo para que luego lo busquéis, para el desarrollo de alopecia androgenética. Me explico. La mayor parte de los hombres, la inmensa mayoría, mejoran con medicación, pero no todos. Y la mayoría mejoran mucho, pero no todos. Hay algunos que mejoran poco. Esto utilizando las mejores armas existentes actualmente para actuar sobre vía hormonal. Y esto probablemente significa que hay más cosas allá de la vía hormonal que está influyendo la pérdida de pelo. Y en el caso de mujeres ocurre lo mismo. La mayoría de las mujeres mejoran, pero no todas. De hecho, en mujeres, las pastillas que activan por vía hormonal no son tan potentes como en hombres y son más potentes otras pastillas u otros medicamentos que actúan por vía no hormonal, ¿vale? Todos estos medicamentos, no voy a contar nada justo ahora porque está todo en mis vídeos previos. Miradlos. Vamos a lo nuevo. De hecho, para que me entendáis, en mi humilde opinión, hemos llegado ahora mismo al tope. Es muy difícil mejorar el tratamiento médico que tenemos para la vía hormonal en la alopecia androgenética. No creo. Los fármacos que tenemos, sobre todo uno en concreto, es muy bueno. Solo se puede mejorar su seguridad, pero no su eficacia. De hecho, la tendencia actual es, y de hecho aparece en ensayos clínicos, que es intentar utilizar la utasterida de forma tópica para que penetre en el folículo, haga su acción y en principio asumamos que no da problemas a otras partes. Ese va a ser el objetivo. Pero ya asumiendo que la eficacia que conseguirá será probablemente la misma en el mejor de los casos, aunque lo más probable es que sea menos eficacia, evidentemente, que tomarte una pastilla que llega a todas partes por la sangre. Es decir, yo ya sé que la vía hormonal está copada y no creo que aparezca algo mejor. Es decir, por supuesto que se puede ser más agresivo con la vía hormonal, se puede directamente hacer un bloqueo hormonal, pero eso en hombres no es viable. Un bloqueo hormonal en un hombre no se puede. De hecho, los fármacos que bloquean la 5-ferrutasa, como la finasterida y utasterida, no hacen un bloqueo hormonal especialmente. Lo que hacen es que bloquean que se fabrica menos de una hormona sexual masculina, pero sigue habiendo otras para que se mantenga la función. Lo que no tiene sentido es que para quedarte calvo, bloquearte todos los receptores hormonales masculinos. Claro, no te quedas calvo, pero tampoco eres un hombre, ¿no? Bueno, dejo hablar de eso. Vamos a la vía de la senescencia, es decir, el envejecimiento de las células, que cada vez sabemos más que está relacionado con la pérdida de pelo. O sea, yo sé que aquí en mis entradas no solamente el pelo lo tengo envejecido, sino mi piel está envejeciéndose mucho más allá de los años que tengo yo. El pelo es complicado, ¿vale? Esta estructura es compleja, de hecho es por eso es tan dificultoso clonarlo, porque hay que clonar las células epiteliales del pelo, para que me entendáis, como el tallo, pero es que el pelo no es solamente el tallo, el pelo es el tallo con un mesénquima, es decir, como unas células, una papila que le rodea, una dermis que le rodea, eso es todo el órgano. De hecho, el pelo es un mini órgano, es como un mini riñoncito, un mini corazoncito, un mini pulmón, pasa que tenemos miles de ellos. Y el problema es que envejece tanto el tallo, vamos a decirlo así, el epitelio, como envejece la papila dérmica. Hay senescencia de esas células, independientemente de la vía hormonal. Entonces sí, un chico que está calvísimo con 18 años tiene ese pelo envejecido. A lo mejor lo tiene como si tuviera 65. Y cuanto más envejecido está, sabemos que responde peor. Ejemplo, el minoxidil, clásico, de distintas vías que fuera, actúa por una vía molecular que se llama Wnt betacatenina. Vale,
Pues esta vía, la famosa vía Wind, que por cierto, a lo mejor me ha visto hace poco en la tele hablando de ella, justo por el tema de las canas, aunque ahora no hablaré con esto, pero está relacionado con las canas, y se activa, aparecen menos canas, pues en los pelos envejecidos está tontorrona, no se activa bien. Y es la razón por la cual gente a lo mejor de 80, 90 años, por mucho minusil tópico que te eches, mejora, pero no mucho, que tú tienes 20 años. Se te ha pasado el arroz. Y también sabemos que hay un envejecimiento en las células mesenquimales de alrededor, que de hecho no solamente ahí donde están los receptores androgénicos, los receptores para las hormonas masculinas, que son los que provocan la finura, es que ahí también se producen factores de crecimiento. Al estar envejecida esa zona, es curioso, hay un círculo vicioso de alteración de hormonas masculinas, más envejecimiento, más alteración masculina, más envejecimiento, y es muy difícil salir de ese círculo vicioso. De hecho, hay gente que intenta relacionar, ya sabéis, tener calvicie precoz, como lo he dicho otras veces, con enfermedades de gente más mayor, cáncer de próstata, infartos, hipertensión, etc. No solamente por el componente hormonal masculino que altere el perfil metabólico del paciente, sino que aparece en el estado prohormonal masculino, es proinflamatorio, es proenvejecimiento, es prosenescente. En parte podría justificar que los hombres tengamos menos esperanza de vida. Nos morimos antes. Pero espera, tenemos que hablar de la oxidación, y esto es algo que no es tan antiguo. Sabemos, a ciencia cierta, que en la alopecia androgenética hay un estado prooxidativo, es decir, hay un exceso de, vamos a decir, especie reactiva de oxígeno. El oxígeno es muy oxidativo, digamos. Hay un estado prooxidativo, un estado proinflamatorio, que favorece la pérdida de pelo por un mecanismo que en general vamos a decir que es independiente de las hormonas masculinas. En mi humilde opinión, esta es la razón por la cual hay pacientes que evidentemente sus padres son calvos y tienen una alopecia androgenética, pero a veces refieren que coge mucha velocidad. Es decir, que han sido calvos de toda la vida de Dios, han tirado el pelo fino, pero yo qué sé, últimos 2-3 años de repente ha cogido un boom, mucha velocidad esa alopecia androgenética, ha cogido aceleración. Y aquí quizás tiene que ver, aunque esto no está demostrado fehacientemente, el estrés oxidativo, es decir, provocado por el estrés emocional, una mala dieta, tabaco, que es súper proinflamatorio, es lo peor, el tabaco es lo peor, no sé por qué la gente fuma, sois tontos. Y aquí, claro, estoy obligado a hablar de tratamiento antioxidante. También zona muy gris, os cuento. Y os pongo un paralelismo con el embarazo. Quizá vosotros sabéis que a veces, generalmente las gestaciones, los embarazos van bien. Pero a veces algunos embarazos, el niño, pongamos que está más tontorrón, no crece tan bien, tiene dificultades de crecimiento. A veces hablan los ginecólogos de el CIR, ¿no? El retraso de crecimiento intrauterino. Y eso, hay varias razones, pero a veces no se llega a una causa y el tratamiento muchas veces es que la mujer esté tranquila en casa sin hacer nada. Como para evitar cualquier gasto energético, evitar cualquier estrés. Y de hecho, muchas veces los ginecólogos aceptan que no saben si que la mujer esté de baja tranquila en casa ayuda, pero lo que sí que saben es que claramente ese exceso de estrés no es bueno. Me explico. Pues con el pelo es parecido. Tenemos todos bastante dudas que el tratamiento antioxidante pueda hacer algo, o por lo menos como lo concebimos en el siglo XXI, actualmente con las armas que tenemos, pero lo que estamos seguros es que, desde luego, ese exceso a nivel local de oxidación no es bueno. Me seguís, ¿verdad? Ha habido un estudio de estos epidemiológicos, que esto se puede hacer, vamos, que lo puedo hacer yo o que era vosotros, ¿vale? Cogéis a 20 pacientes con alopecia androgenética y les medís algunos oligoelementos en la sangre, orina, etcétera, en el pelo. Y, por ejemplo, se ha descubierto que la gente calvilla pues tiene menos zinc o menos cobre en el pelo, en la orina. También da la casualidad de que, por ejemplo, hay una proteína, una enzima, que es la superóxido dismutasa, que se encarga, vamos a decir, de hacer un poco de buffer, de eliminar un poco esa oxidación, pues está formada o necesita alguno de estos elementos, el famoso zinc o el manganeso, digamos. Y de hecho hay gente que aboga por dietas antioxidantes utilizando estos oligoelementos. No me parece mal. El problema, os lo digo así, y estáis de acuerdo conmigo, es que lo sabréis perfectamente, incluso a lo mejor vosotros lo sufren en vuestras carnes, que muchas veces por muchos oligoelementos que te atiborres, te sigue dejando calvo. Con lo cual, no sé si hará algo o no, vamos a dejarlo así, pero desde luego no te está parando el problema, hay algo más. De hecho, os he contado otras veces, tengo un vídeo al respecto, que actualmente la dieta probablemente que mejor se adapta a esas características antiinflamatorias es la dieta mediterránea, tomando al menos 2 o 3 veces a la semana vegetales, tienen capacidad fitoestrogénica. Eso es lo que os interesa para el pelo. Y volviendo al tema de la senescencia, me interesa que conozcáis algunas cosas que se hacen de forma experimental, pero insisto, es todo muy experimental. Para luchar contra la senescencia, ya sabéis que este canal es de pelo, pero bueno, al final no dejo de ser médico y sé más cosas. Hay como 2 vías distintas. Se puede intentar actuar contra el envejecimiento como las características del paciente, el fenotipo del paciente, o puedes intentar destruir
cargarte las células senescentes, las células, digamos, envejecidas. A veces, es verdad, no voy a engañar, que le da un poco miedo actuar contra las células o contra el envejecimiento y tal, porque claro, si el paciente puede estar muy vigoroso, también eso es, vamos a decir, favorece un poco cáncer, digamos. Pero bueno, no quiero meterme en este berenjenal. Vamos de vuelta a lo previo. Hay una serie de fármacos que actúan combatiendo esa senescencia, digamos, estado senescente. Algunos he comentado ya en el canal, ¿vale? Son básicamente fármacos que actúan por la vía JAK, los inhibidores de la vía JAK, JAK-STAT, que esto sabéis que se utilizan ahora mismo para la alopecia areata, pero no por esas características, sino porque bajan las defensas. Es algo muy curioso cómo actúan. Hay otro fármaco muy famoso que hice muy al respecto, que es la metformina, se utiliza para la diabetes. Conozco a un médico que lo toma sin tener diabetes, voy a dejarlo así. Y algunos otros como la rapamicina. Son todos fármacos que son muy interesantes porque actúan por vías moleculares muy complejas que no entendemos bien, que probablemente tienen capacidad anti-envejecimiento, pero algo se nos escapa todavía. No están siendo tan interesantes como creemos. Y la otra vía es directamente eliminar las células senescentes. Es decir, si nos cargamos en nuestros pelos las células que están envejecidas, que no tienen capacidad de replicarse, y dejamos únicamente las activas, quizás proliferan más porque no están compitiendo con las otras, digamos. Es una teoría. Para esto hay muchos estudios, pero tampoco hay mucha ciencia. Os pongo ejemplos. Los oncólogos utilizan una molécula que se llama dasatinib, que es un inhibidor de la tirosinquinasa. Es como no es una quimioterapia, es una molécula pequeña que actúa contra una determinada proteína, digamos. Y parece ser que tiene capacidad para destruir algunas células senescentes. Un famoso quercetín, ¿vale? Que esto es un flavonoide, que esto está en muchas frutas y verduras, o de hecho incluso, esto os vais a reír, está en la cebolla, sobre todo la cebolla roja, creo que tiene mucha cantidad de este producto, que tiene también esta capacidad. Pero de nuevo ocurre lo mismo, estaréis hartos de tomaros dietas raras para el pelo y luego no ver una mejoría. Entonces, quizá por aquí sí que van los tiros, pero no es suficiente. Con lo cual yo predigo que el futuro tratamiento médico de alopecia androgenética, tanto hombres como mujeres, será las pastillas que tenemos para los hombres ahora mismo, hacerlas vía tópica con menores efectos adversos, pero no consiguiendo más mejoría, y desarrollar nuevas vías antiinflamatorias, es decir, antioxidantes y antisenescentes para recuperar ese pelo. Pero no espero un breakthrough muy significativo de aquí a 10-15 años. Pero esto es lo que hay, chicos. No os preocupéis que os voy manteniendo actualizados. Me voy, que tengo cosas que hacer.